Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Perelló, soy miembro de la Cátedra de Destrezas 1 y en esta semana 4 van a ver conmigo el derecho a entender y el lenguaje claro, y además veremos las pautas para redactar de manera clara y sencilla. El derecho a entender es un derecho básico que permite el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, a la cultura, el acceso a la justicia, entre otros. Todos nosotros tenemos derecho a entender, tanto lo que leemos como lo que escuchamos. Estamos hablando, por supuesto, de información relevante en nuestra vida, cuando no entender algo puede afectar el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, una citación a tribunales tiene que ser necesariamente clara para que quien lo recibe pueda saber de inmediato si lo citan porque fue demandado o si fue citado como testigo de algo. No estamos hablando de un derecho a entender un libro de poemas, claramente no, para que entendamos la diferencia y la importancia. Para acceder a este derecho, nació la técnica del lenguaje claro. El lenguaje claro, también llamado llano, fácil, sencillo o lenguaje ciudadano, es un estilo de escritura simple que permite a los lectores entender con facilidad. A partir de la década de los 70, comienza en varios países un proceso de simplificación y modernización del lenguaje jurídico para facilitar la comprensión, para hacerlo más accesible y lograr una administración más abierta e igualitaria. Los impulsores de este movimiento proponen técnicas para redactar de tal forma que el destinatario pueda entenderla rápida y fácilmente. El movimiento del lenguaje claro nace vinculado a preocupaciones como reclamos de consumidores y acceso a la información pública y democratización del proceso legislativo. El banco Citibank recibía muchas denuncias de consumidores porque no entendían los pagares, no se entendía cómo estaban redactados. Ninguna empresa se alegra de recibir reclamos ni quejas de sus clientes, entonces el Citibank decidió poner en circulación un modelo de pagaré que estaba redactado en términos comprensibles para el consumidor y las quejas dejaron de existir por lo menos por ese motivo. Y el otro un ejemplo relacionado al acceso a la información pública y la democratización del proceso legislativo que les decía antes, nos dan algunos países como el Reino Unido y Suecia, que crearon comités que se ocupan específicamente de leer y redactar los proyectos de ley y demás documentos públicos para hacerlos accesibles a todos. ¿Cómo nace el lenguaje claro en Argentina? En el año 2016 fue aprobada por la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluyó el lenguaje sencillo como una forma de comunicación respetuosa de la accesibilidad. Argentina ratifica esa convención y le dio jerarquía constitucional. Actualmente en la Argentina existe una red de lenguaje claro en el ámbito del derecho que promueve la utilización de un lenguaje accesible en el derecho. Muchos organismos públicos, como los poderes judiciales provinciales, adhieren a este movimiento y han empezado a redactar sus documentos de esta manera y capacitar a sus colaboradores sobre el lenguaje claro. En Tucumán, exactamente, muchos jueces ya redactan sus sentencias en lenguaje claro y tribunales se ha propuesto para este año, 2020, comenzar a capacitar a sus funcionarios en este tema. El objetivo del lenguaje claro es que la comunicación sea eficaz y que sea accesible para todos. El lenguaje jurídico es, o más bien debería ser, el lenguaje común, actual, puesto al servicio del derecho y de la sociedad. A través de él se tiene que poder manifestar claramente algo y además poder hacerlo cumpliendo con las estructuras propias de cada tipo de documento. Se hace un contrato, una nota, cualquier tipo de comunicación o cualquier otro escrito. La jerga tiene que evitarse en los documentos que no son dirigidos exclusivamente entre profesionales del derecho. Está bien que entre profesionales del derecho hablemos de una determinada manera, pero no cualquier otra persona podría comprendernos. Entonces, el lenguaje claro en los textos le permite al autor expresar exactamente lo que quiere decir y que eso se comprenda fácilmente en una primera lectura atenta. Hay diversas pautas que contribuyen a una redacción clara. La práctica del lenguaje claro no refiere únicamente al uso de palabras accesibles, sino a toda la construcción del texto, es decir, desde su parte gramatical, la utilización de oraciones cortas, por ejemplo, hasta el diseño del texto. Cómo resalto las frases, cómo ordeno la información, por ejemplo, si uso subrayado, negrita, enumeración, si utilizo títulos o no, etc. En la cátedra de Destrezas 1 hicimos una selección de las principales pautas para redacción de textos fáciles de comprender. Si bien existen otras, para nosotros estas que siguen son las imprescindibles. Una idea por oración y oraciones cortas. Cada oración preferentemente tiene que incluir un solo concepto
para facilitar la comprensión y no tiene que ser demasiado extensa. Hay que tener claridad en la idea que se quiere transmitir, darle prioridad a esa idea e intentar ser lo más preciso posible. Hacer enumeraciones, dividir ideas o listar requisitos son recursos aconsejables. Veamos un ejemplo. Evitamos redacciones como: las expensas por el mantenimiento del complejo vacacional deben abonarse según la proporción que figura en el contrato y deben estar al día para que puedas usar tu semana. Y tenemos una redacción más clara que preferimos, que dice: sobre los gastos de expensas del complejo vacacional, tenés que saber lo siguiente. 1. El contrato indica la proporción que te corresponde pagar. Y 2. Tenés que tener las expensas al día para poder usar tu semana. Lo que hicimos en este ejemplo nosotros es, dividimos las oraciones en dos, enumeramos los requisitos, que son la parte más importante del texto, y de esa forma la información queda expuesta de manera más clara y sencilla. Veamos otro ejemplo. La declaración del demandado, que fue tomada el día 6 de febrero del corriente año, no agrega ninguna prueba que lo exima de nuestra acusación. Preferimos una redacción más clara que diga algo así: la declaración del demandado fue tomada el día 6 de febrero del corriente año. Dicha declaración no agrega ninguna prueba que lo exima de nuestra acusación. Lo que hicimos en este ejemplo, a una frase larga que contenía dos ideas, la dividimos en dos oraciones cortas, con una idea cada una. Otra pauta es la del sujeto expreso. Es preferible que el sujeto esté en la oración de forma expresa, es decir, que lo mencionemos. Intentamos no usar el sujeto tácito, que aunque parezca reiterativo. Si bien la decisión de repetir es una cuestión de estilo de escritura, reiterar el sujeto permite muchas veces ganar claridad. Cuando se encuentran con un caso de este tipo, no hay que tener miedo de ser repetitivos. Miremos estos ejemplos. Sin sujeto expreso. El mediador es un abogado especializado que se matricula en el registro de mediadores, no es juez ni árbitro. Preferimos esta otra versión que tiene sujeto expreso, que dice: el mediador es un abogado especializado que se matricula en el registro de mediadores, el mediador no es juez ni árbitro. Lo que hicimos es repetir el sujeto, y a pesar de que que es repetitivo, no es redundante y permite mayor claridad. Una tercera pauta muy importante es la voz activa. Es preferible usar la voz activa antes que la pasiva en la oración. La voz activa otorga más claridad. Al usarla, conjugamos el verbo de forma que el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el juez redactó la sentencia. En esa frase el verbo redactó está en voz activa porque el sujeto, el juez, realizó la acción. Por el contrario, en la voz pasiva el sujeto padece la acción, es decir, es un sujeto pasivo que no la realiza. Veamos, la sentencia fue redactada por el juez. Aquí el sujeto es la sentencia, no el juez, y el verbo fue redactada está con voz pasiva. Vamos a ver otros dos ejemplos para que les parezca más claro, a ver si les parece más claro. El permiso es concedido por la Dirección de Migraciones. Evitamos ese tipo de redacción y preferimos una redacción con voz activa donde diga la Dirección de Migraciones concede el permiso. Otro ejemplo, evitamos la caza de fauna protegida es prohibida por ley, preferimos la ley prohíbe la caza de fauna protegida. ¿Se entiende? Otra pauta, la cuarta, es un tema por párrafo. Cada párrafo debe desarrollar un solo tema para transmitir el mensaje de manera directa y clara. Un ejemplo de un texto bien redactado que separa los temas puede ser el siguiente. Protocolo es la colección en forma de libro de los documentos notariales originales que el escribano autoriza. Está compuesto por todos los documentos que va agregando durante el año. Punto aparte. Los protocolos cumplen funciones relevantes como la conservación de los negocios y actos que contienen la garantía de que estos existen y la capacidad de servir de prueba en un juicio. El primer párrafo tiene un tema que es cómo está conformado el protocolo notarial, y el segundo tema, es decir, un segundo párrafo, cuál es la función que cumple. A ver, veamos otro ejemplo. Un escrito muy común en cualquier expediente en Tucumán, es más exigente, pero serviría y es algo de todos los días. Evitamos: por presentado, con los recaudos legales acompañados y constituido domicilio legal desde la intervención.
Resérvese en caja de seguridad de la Secretaría la documentación detallada o la documentación original detallada en el cargo actuarial que antecede este. Es un escrito típico que se redacta en la justicia. Preferimos nosotros una versión mucho más clara, que siguiendo estas pautas, que dice: el juez aceptó en el proceso a Juan Pérez, quien se presentó como demandante, cumpliendo con los requisitos legales e indicando el domicilio legal. El juez ordenó la guarda de la documentación original detallada en el escrito anterior de este expediente en la caja de seguridad de la Secretaría. Lo que hicimos nosotros para redactar esta segunda versión, que nos parece más clara, es hablar de forma más clara, además de separar los temas de los que trata y exponerlos en distintos párrafos. Los dos textos dicen exactamente lo mismo, de otra forma, utilizando otras palabras y otra estructura. El tema del primer párrafo es la aceptación del juez del demandante, y el tema del segundo es el resguardo de la documentación. Tenemos otra pauta más que elegimos como guía para la redacción clara, que es usar el término más corriente. El lenguaje claro promueve el uso de términos del habla común. El derecho a entender tiene mucho que ver con esto. Algo muy importante: el uso del lenguaje claro no excluye el uso de un tono respetuoso, amable o formal, que pueden requerir determinados documentos, ni tampoco las formalidades propias de cada ámbito y de cada tipo de documento. Usar el término más corriente se refiere a la utilización de las mejores palabras que puedo elegir para ganar claridad. Tenemos aquí dos ejemplos. Evitamos con la finalidad de propiciar el logro de los propósitos gubernamentales, y preferimos una frase como para facilitar los objetivos del gobierno. Ahí está muy claro cómo elegir las palabras hace que un texto que dice lo mismo que otro pueda ser mucho más claro. Otro ejemplo que evitamos es: la entidad procura incentivar el uso de esta modalidad contractual, y preferimos la entidad aconseje el uso de este tipo de contrato. Repasamos entonces, para consolidar esto último de las pautas más importantes para elegir y lograr una redacción de un texto, que son: una idea por oración y oraciones cortas, sujeto expreso, voz activa, un tema por párrafo y términos más corrientes. Si bien hay más reglas para el uso del lenguaje claro, nosotros consideramos que estas son las más útiles y por eso son las que los invitamos a usar. Les agradezco hayan escuchado esta clase, la hayamos tenido, y nos vemos en una próxima clase para seguir avanzando. Gracias.